Ahora vamos a ver cómo la idolatría hace que no tengas fe. Quien tiene imágenes no tiene fe. La idolatría es cambiar a Dios por cualquier otra cosa. Dios siempre ha querido un contacto directo con sus criaturas, no mediante representaciones supuestamente de Él. En Mateo 23:37 el Señor que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijitos, como la gallina junta a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? En Apocalipsis 21, versículo 3 habla: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo del Señor Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios siempre quería una relación creador-creación, no mediante representaciones vanas de Él, que no intentan representar. Él ha querido siempre morar en un corazón puro, limpio, que alguien con esa libertad pueda decidir seguirle y servirle a Él genuinamente. Entonces, el pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, ellos no creyeron que el Dios, siendo todopoderoso, traería de vuelta a Moisés, porque ellos dijeron: este tarda, ¿qué será de nosotros ahora? O sea, no esperaron, no tuvieron fe. Y que Él les dijo, 40 días después, en 40 noches después, iba a volver, iba a descender del monte. Entonces esperaron. No esperaron. E hicieron el becerro. Entonces parte del pueblo hebreo, cuando pidieron una imagen, porque Moisés se tardaba, la imagen del becerro, al pedir esto ellos perdieron la fe. Aunque según ellos era una representación de Dios, dijeron: hagamos fiesta al Señor para mañana, pero perdieron la fe con esa abominación. La imagen corrompe porque desvía la fe. ¿Qué piensan tener en cosas que no son de Dios? Desvía la fe. Cuando tienen cosas que no vienen de Él, cosas que no son del Señor, eso desvía la fe. O sea, la poca fe o la fe que intentan tener en eso desvía la fe, aún pensando que viene de Él, que ese ídolo, que esa imagen viene de Él. Entonces, para que se entienda, la imagen corrompe porque desvía de la fe que piensan tener en cosas que no son de Dios, pensando que vienen de Él. La fe es la certeza de lo que no se ve. Por eso el mandato de no hacer imagen de lo que hay en el cielo. Para que esa fe aumente, tiene que estar y aumentar pura, sin ninguna representación que la manche. Lo divino no entra en la perspectiva humana, y el querer representar eso corrompe el evangelio, encasilla a Dios, limitas a quien no puede ser limitado, a quien no tiene límites. Haces una figura muerta a quien es el Dios vivo. Haces algo imperfecto a quien es perfecto. Una imagen con ojos que no ve, oídos que no oye, pies que no caminan, manos que no palpan, que no tocan, en comparación con quien todo lo ve. El Señor todo lo ve, todo lo escucha. Sus pies pisaron esta tierra y es el estrado de ellos. Las manos que moldearon e hicieron toda la creación.
El hacer una representación corrompe esa naturaleza divina del Señor. Corrompe todo. Por eso si vamos a Deuteronomio 4, desde el 15, él ahí menciona al Señor, él dice: guardaos pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. Y el 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen. Pueden seguir leyéndolo. El versículo 27, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal. No sea que alces tus ojos al cielo viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellas. Vemos que esto corrompe, o sea, corrompe la fe que tienes o que piensas tener, la corrompe. Por eso ninguna imagen viste. Y que menciona el versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos, nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompierais e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa e hicierais lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para enojarlo. Ahí menciona no se corrompan con eso. Y el versículo 27 habla: y el Señor los esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales el Señor los llevará. Dice: no se corrompan con las costumbres de los pueblos. Eso corrompe la fe. Entonces luego, y si sirvieres allí a dioses hechos de manos de hombres, versículo 28, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. O sea, van a ir ahí y van a servir a esos dioses porque son las costumbres de esos pueblos. O sea, el Señor está hablando: si se corrompen, los esparce sobre toda la tierra. Y van a llegar y van a tener esa costumbre de esa nación. Y en el versículo 29, ¿qué dice? Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los posteriores días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres, como hizo el rey. Al último se arrepiente y el Señor lo restauró. Pero vemos que aquí dice: si buscares al Señor con todo tu corazón. Ya tienes que desechar toda la idolatría con la cual se contaminaron. Con un verdadero arrepentimiento lo desechas. Y si es genuino, porque Dios es Dios y lo sabe si es genuino, si es con todo el corazón, entonces Él ahí te oye. Y porque menciona pues la promesa del pacto que hizo con Abraham. ¿Quién sabe por la fe que Dios está en el cielo? O sea, el que sabe esto no necesita representarlo en nada, porque la divinidad de Dios no se asemeja ni a oro ni plata, obra o imaginación de hombre. No entra en la perspectiva humana. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí dice: es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estás convencido de eso que no se ve, es cierto, es real. Tienes la certeza de que en eso que no ves y estás esperando en eso, es así. Tienes la certeza de que en lo que estás esperando es real. Aunque no lo veas, estás convencido que es así. Entonces no necesitas una representación de eso. Entonces si vemos acá el tomar una
un supuesto santo, una figura, como ejemplo, ahí con eso ya estás viendo algo, sea una imagen, una escultura. Entonces, que alguien tome de ejemplo a un famoso, a un jugador, etcétera, muchos de ellos son ídolos populares para la gente. Y la gente copia lo del mundo, lo de las naciones, las tradiciones. Entonces, con tomar una imagen, por ejemplo, de Pablo o de Jesús, ahí ya corrompiste la fe. Ya estás viendo algo. No tienes fe, la corrompiste. Estás viendo algo que no se asemeja a la divinidad de Dios. No se asemeja a esa pureza, a esa fe pura que el Señor quiere. Y la estás cambiando por imaginación de hombre. La corrompes, como menciona Deuteronomio. No se corrompan, no hagan eso. Por eso muchos, al practicar el pecado y su idolatría, se corrompen y al corromperse se contaminan. Alguien que está puro, si llevamos este ejemplo a la pornografía, se corrompe porque ya está haciendo una imagen de algo en su corazón que no es cierto, porque esa inmundicia no la creó el Señor. Se está haciendo una imagen con esos deseos pecaminosos abominables y ya la lleva en el corazón, y eso produce esos pensamientos inmundos, y eso lleva a que obre, a que quiera fornicar, adulterar. Se hace una imagen falsa de lo que el Señor creó como el deber conyugal en un matrimonio santo entre un esposo y una esposa. Entonces, al ver esa inmundicia, corrompe lo que Dios creó, lo corrompe y se contamina y se corrompe a sí mismo. Pero todo eso nace en el corazón, aunque nunca lo haya hecho, lo haya practicado. Con el simple hecho de ver esa inmundicia, tiene ideas falsas de lo que puede ser esa relación o un matrimonio. Y eso lleva a que desee más y más eso. Lleva a lujuria, a avaricia sobre eso, codicia, querer más de eso. Y vemos que avaricia es idolatría, el querer más, desear más de eso. Porque vio, se corrompió y se hizo una idea falsa, como estamos viendo. Una imagen, se hizo una imagen en su corazón, en su mente, sobre lo que puede ser una relación entre un hombre y una mujer estando en un matrimonio, porque el matrimonio tiene que ser santo, puro. Si nunca hubiese visto eso, su corazón estaría puro y no tendría ni idea ni imaginación de hombre para tener alguna fantasía en el corazón sobre eso. Por eso el Señor dice aquí: no hagan esas cosas porque se corrompen. Corrompen eso puro que el Señor creó para un matrimonio santo. Lo mismo hacen si se hacen imágenes de Él. Corrompen su divinidad, corrompen la fe. Y ya con eso quedan engañados. Es más fácil que sean engañados y se van tras religiones y tradiciones falsas de los pueblos paganos que vienen, como ya lo hemos visto, desde muy atrás, que el pueblo estuvo ahí y el Señor les dijo: no hagan como hacen las naciones de su alrededor, y se contaminaron. Eso mismo pasa cuando necesitas imágenes, esculturas, lo que sea, para intentar tomarlas de ejemplo. Corrompes la fe. Porque la divinidad de Dios no se asemeja
ni a oro ni a plata, su espíritu no se asemeja a eso. Entonces, la fe es por el oír la palabra del Señor, no por ver una imagen. Y la palabra es espíritu que da vida, en sí es el espíritu también de Dios. Entonces, teniendo una imagen, ¿cómo vas a recibir ese espíritu? O sea, corrompiste lo que no se puede corromper. Por lo tanto, entonces vas a tener un espíritu falso, que eso te va a llevar a dioses falsos, a practicar el pecado, a la inmundicia, a la idolatría. El Señor es santo, es puro. Tienes que recibir su espíritu estando puro también, limpio, sin contaminación, sin corromperte, teniendo una idea de quizás cómo puede ser ese espíritu con imágenes o con ídolos. Corrompe ya la fe. Si seguimos en Hebreos versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí otra vez, fue hecho de lo que no se veía. Si haces una imagen ya de eso, estás haciendo una imagen falsa. Porque los pensamientos del hombre son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Entonces, te equivocas al pensar en algo, como dice aquí. Por más que pienses cómo fue hecho el universo, eso solamente lo sabe Dios. Entonces, si empiezas a pensar y quieres llevar eso a una imagen o algo, lo más probable es que ya corrompes eso puro que viene de Dios. O sea, lo corrompes por imaginación de hombre. A menos que el Señor te revele las cosas y te diga cómo fue esto y te muestre. Pero lo que no se ve como el espíritu, si ya quieres asemejar esa divinidad de Dios con algo, un ídolo, una escultura, lo que sea, ya lo corrompiste. Corrompiste la palabra, el evangelio, todo. Si vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ahí dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Recibieron el Espíritu por el oír con fe, no por representaciones vanas. Y aquí habla obviamente del nuevo pacto, que Jesús fue el sacrificio y ya no se necesita más sacrificio. Alguien justo pagó. Y aquí Pablo les decía: no se fascinen por querer cumplir la ley, la circuncisión, cuando eso ya pasó por el sacrificio que hizo Jesús. Por eso les dice: ¿recibieron el Espíritu por las obras de esa ley o por el Espíritu? Por el oír con fe. O sea, recibieron el Espíritu por estar en tradiciones religiosas, aunque venían del Señor. No, lo recibieron por el oír con fe, porque el Señor vino y ya ese pacto quedó abolido y hay un nuevo pacto. Entonces mucho menos la gente del mundo con sus tradiciones va a recibir el Espíritu. Recibe a otro espíritu engañoso, pero el Espíritu de Dios no. Y si por si acaso, porque he escuchado que hablan que aquí se les presentó
a los Gálatas a un Cristo en un crucifijo. Y aquí no se refiere a eso. O sea, recibieron ese espíritu por la fe que tuvieron de saber que, como si lo estuvieran viendo al Cordero siendo inmolado en la cruz. Tuvieron esa fe. No como se ha escuchado que no, se les presentó un Cristo en un crucifijo. No. Eso tuerce el Evangelio, no. Él lo dice claro. Por el oír con fe. Nadie le llevó y le mostró un ídolo en una cruz. Un crucifijo como tienen muchos. Fue el oír por fe. Gálatas, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las maravillas que Dios hace, las hace por el oír con fe. Por el oír con fe se recibe el Espíritu, no por ver una imagen, por tomarla de ejemplo. Así no es. No dice que si tomas esa imagen de ejemplo vas a recibir el Espíritu, no. Probablemente recibes el Espíritu que mora en esa imagen, porque detrás de esos ídolos están los demonios. Pero aquí lo que dice es, por el oír con fe se recibe el Espíritu. Cuando crees la palabra de verdad, que sabes que por su sacrificio puedes vivir en santidad y ser libre del pecado, si te arrepientes de corazón, si crees eso con fe, que el Señor tiene poder para hacer eso por el sacrificio que hizo en la cruz, que tú mueres con Él y resucitas juntamente con Él como una nueva creación, nueva criatura, ya estando en una nueva naturaleza, siendo libre del pecado, porque Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si crees eso de corazón, lo vas a anhelar tanto que esa fe va a producir que el Señor te engendre y obre, porque creíste, recibiste esa fe, escuchando su palabra, la recibiste con fe, porque el Señor te dice, si te arrepientes de corazón, te perdona y te engendra y te da su espíritu para vivir en santidad. Si al escuchar eso lo recibes con fe, la palabra se cumple, porque el Señor habla y lo que Él habla es verdad y se cumple. Entonces naces de nuevo y eres libre del pecado y vives en santidad. Y sé que muchos pueden decir que no, esa imagen se movió, esa imagen habló, porque eso se ve mucho también. O algunos le atribuyen milagros, pero esos son milagros falsos. Y eso está en Apocalipsis 13, versículo 13 al 14. Eso sucede porque atrás están los demonios. Y ellos, para engañar, pueden manifestarse y hacer las cosas. Pero que suceda un milagro no significa que venga muchas veces de Dios. Y lo vemos en Apocalipsis 13, versículo 13 al 14. Que dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha hecho, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Que le hagan imagen. Pero aquí dice que hace bajar fuego del cielo. Y si vamos a Oseas capítulo 4 versículo 12, ahí menciona que el leño responde, o sea que esa imagen puede hablar o responder. Y eso no viene de Dios.
Entonces, ¿por qué falso? Es falso porque vemos que lo hace el falso profeta para engañar. Si tomamos este ejemplo con Elías, que Elías es profeta de Dios, Elías hizo bajar fuego del cielo. Es un milagro, es de Dios. Pero el falso profeta baja fuego y engaña. Es un falso milagro. Dios no está con él. Y por esto muchos son engañados. Y con esto adoran la imagen de la bestia. Eso lo pueden leer en Segunda de Reyes primero, capítulo primero, del versículo del 10 al 14. Entonces una imagen no te puede pedir que le construyas un santuario, que le lleves ofrendas, como se escucha mucho, que están las historias de muchas iglesias e imágenes que aparecieron, que incluso como lo menciona en Hechos, que las imágenes incluso de esa diosa Diana cayó del cielo. Y eso se escucha mucho también. Y por eso a Juan y le construyen un santuario, un templo, una iglesia. Pero eso no viene de Dios. En Jonás, capítulo 2, versículo 8, habla que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y ya hemos visto en Jeremías 10, que cuando habla de vanidad se refiere también a ídolos. Vamos a Romanos 1, capítulo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice que por tener imágenes, él vivirá por la fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen la palabra, esta palabra, y la tuercen para engañar a las personas con tradiciones y religiosas. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y pueden leer todo el capítulo. Y en el versículo 17 habla que el Evangelio se revela por fe, por el oír con fe, como dice Gálatas. Con ídolos e imágenes no vas a recibir el Espíritu, el Evangelio por fe. Si dices que tienes fe, entonces ¿por qué usas esas esculturas, esas imágenes? Si tienes fe, ¿por qué sigues esos ídolos? ¿Por qué los tienes? ¿Por qué sigues esa religiosidad? Esas tradiciones de hombres que no vienen de Dios. Y si aún así piensas que practicando tales cosas vas a recibir o recibiste el Espíritu, pues ya vimos un falso milagro.
así también pues vas a recibir un falso espíritu. Romanos en el 19:20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios revela las cosas por medio de su espíritu. Si no tienes ese espíritu, ¿cómo vas a entender? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Se le cree a Dios o a los hombres, a las religiones o tradiciones vanas. Aquí Dios está diciendo, el que tiene su espíritu es de él, el que no, no. O sea que hay gente que es hija de Dios y hay gente que no lo es. Por creación Dios los hizo a todos, pero por su arrepentimiento genuino fueron adoptados hijos de Dios. Porque en un principio, cuando Adán cayó, toda la humanidad cayó, fue destituida de la gracia. Y cuando viene Jesucristo, el segundo Adán, todos, quien se arrepienta, puede ser justificado. Entonces pasa de muerte a vida. Y ellos son los que tienen el Espíritu. Cuando el Señor entrega su Espíritu, los engendra. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu? Cuando es el Espíritu Santo que produce santidad, tienes que vivir en santidad. Primera de Juan 3:9, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de él, del Señor, permanece en él, por lo tanto no puede pecar. El Señor te liberta del pecado y te quita el deseo de pecar. No la capacidad de pecar, porque eres libre de hacerlo, pero Él te quita el deseo y te da las fuerzas de no hacerlo. O sea, es una verdadera libertad, no estás luchando todo el tiempo. El tentador va a llegar y sí, van a haber luchas, pero eres libre en el corazón, en la mente. Y eso solamente lo produce su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Pero si tú estás con estas tradiciones y practicas inmundicia, o sea, la palabra es como un espejo para ver cómo estás viviendo. La palabra te dice, corta el alma, el espíritu. Y como dice acá Romanos, no tienen excusa. Que dice 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si vamos al versículo 12 que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo es el que tiene esas tradiciones y costumbres que ya vimos cuando hablamos de la tradición. Reciben ese espíritu engañoso, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, no hemos recibido el espíritu al mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si vamos a Juan capítulo 14, versículo 26, menciona más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo es todo. Jesús es Dios, les va a recordar todo lo que Él habló desde Génesis hasta Apocalipsis y lo que Él vea conveniente. Les va a recordar lo que Él habló con Moisés, con Abraham, con Noé, con Adán. Entonces, como veíamos en los profetas, el Señor les hablaba y les hablaba y no hacían caso. El Señor les va a recordar todo. En el versículo 17
Ahí dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, si practican las cosas religiosas del mundo, no pueden recibir el Espíritu. Tendrán otro Espíritu. Así como ahí dice la palabra, otro Evangelio, otro Jesús, otro Espíritu. Pero no el Espíritu Santo que viene del verdadero Dios. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, no le ven, pero pretenden representarlo como una paloma. Ya se corrompieron tremendo. Háganle caso al Señor. Si vamos a primera de Juan 2:20, ahí dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Tienen que nacer de nuevo, arrepentirse de corazón para entender muchas cosas, para que el velo se caiga. El Señor no revela esto a sabios o a entendidos. La palabra dice, escondió eso de los doctores de la ley y se la reveló a los niños. Entonces, teniendo el verdadero espíritu, el mismo espíritu te enseñaría que todas esas prácticas que se hacen, que hemos venido hablando, son idolatría, que no se deben hacer, que no se deben tener imágenes, esculturas religiosas. Al tener estas imágenes de fundición, no puedes recibir el espíritu. Es una idea falsa de Dios, de su evangelio. Corrompieron la fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, la palabra pura de Él. Si corrompen la fe, ya estás escuchando otro evangelio, otra palabra. Recibes otro espíritu, un engaño. Y es lo que vemos en el mundo. Muchas iglesias, muchas religiones. Ahora entonces, ¿piensas que es solo fe, aunque está escrito aquí? Porque los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿hay qué? Entonces, ¿los demonios tienen fe o que no tienen fe? O sea, solo por creer vas a recibir el espíritu. O sea, los demonios creen y tiemblan. Ellos no tienen nada de Dios. No tienen el espíritu. Así que tú, para recibir el espíritu, ya como hemos hablado, tienes que creer en el verdadero evangelio. Tienes que arrepentirte, bautizarte en el nombre de Jesús y así recibiréis el don del espíritu. Eso está en Hechos 2:38. Un arrepentimiento genuino. Y estas vienen a ser obras que Dios preparó de antemano. Y luego de esto andas en buenas obras, que también Dios preparó de antemano. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Si tienes fe, vas a obrar. Como leímos anteriormente, ellos querían seguir los votos de su corazón y servir a sus ídolos. Tenían como esa fe en esos ídolos, esa intención en el corazón, y accionaron asimismo la fe. Si tienes esa fe con Dios, vas a obrar, vas a creer, te vas a arrepentir de corazón y te vas a querer bautizar y vas a querer orar, derribar esos altares, servirle a Él.
El tener fe te lleva a obrar. Entonces vas a empezar, como dice la palabra, a orar por un enfermo, a echar fuera demonios. Y esto aumenta aún más la fe. Cuando ves que se sana, cuando ves que sale fuera ese demonio. Porque eso lo vemos en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí se ve que las obras justifican, pero primero debes arrepentirte. Hacer las cosas en el fundamento que es Jesucristo, en Él. No antes, porque serían obras muertas. Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como se lee en el versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe te lleva a obrar, a vivir en santidad, a limpiarte más, santificarte más y dar fruto para Dios. Y esas son obras que Dios preparó de antemano. Porque si vamos a Tito capítulo 3 versículo 8 habla de ocuparse en buenas obras. Entonces ahora vamos a Efesios, porque es un versículo que muchos usan para torcer la escritura. Vamos a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Que por gracia sois salvos, no por obras. Eso es lo que dicen, pero si leemos bien, así no dice. ¿Cómo dice el versículo? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es por medio de la fe. Las obras demuestran la fe, como hemos venido hablando, como leímos en Santiago. Si vamos al versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí menciona las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces cuando menciona que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí habla de obras muertas, como religiosidad, costumbres, tradiciones, cosas que el Señor no mandó hacer. Esas son obras muertas.
porque estás practicando el pecado e intentas hacer obras de Dios, o sea, por esas obras no vas a ser salvo. Primero te debes arrepentir. Cuando crees la palabra, accionas, te arrepientes de corazón, el Señor te perdona, te da su espíritu y empiezas a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Empiezas a vivir en santidad. Ahí ya es una obra que Dios preparó. Ahí entran las buenas obras que el Señor preparó. Entonces habla no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no esas obras inmundas que estabas haciendo en pecado. Primero tienes que arrepentirte y nacer de nuevo. Y ahí es cuando, por medio de su espíritu, te revistes de él y vienes a ser hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya vas a estar en la roca firme que es Jesucristo, dando fruto, permaneciendo en él, porque él dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que está afuera no puede llevar fruto. Estando en él, viviendo en santidad, lleva fruto y empiezas a andar en buenas obras. Obras que la fe, por tener esa fe, te llevan a obrar y demuestras esa fe. Entonces con esto te das cuenta que no es, como dicen muchos, que es aceptando al Señor en el corazón. No es así nomás. Que supuestamente aceptan al Señor en el corazón y ya están en la gracia. No, así no es. El Señor es el que te acepta cuando cumples esto, cuando tienes fe al escuchar su evangelio y te arrepientes de corazón porque sabes, tienes convicción de pecado y de juicio y la conciencia te acusa. Entonces te arrepientes de corazón, no endureces el corazón, te arrepientes. El Señor te recibe, te conoce, eres conocido por Él. Él te acepta y tú lo conoces porque Él se revela a ti y eso te liberta, porque el Señor es Dios y conoceréis la verdad y la verdad te libertará, te hará libre del pecado, te liberta. Ese es el verdadero evangelio. Este evangelio no se predica allá afuera. Lo que hay afuera son evangelios pervertidos, diluidos, que engañan a las personas. No les dice que es posible vivir en santidad. Simplemente les dicen: no, si aceptan al Señor en el corazón, ya está. Así no es. Y si vamos a hablar de la gracia, eso ya es otro tema. Tienes que venir a ser conocido por Él, por el Señor. Y todo eso no es por imágenes ni ídolos. Y puedes leer 1 de Juan 3, 8, 9. Pero algo me dice que lo lea. 1 de Juan 3, 8. Desde el 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no es de Dios no tiene su espíritu, como leímos en Romanos. El que es de Dios tiene su espíritu, el que no es de Dios, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Dios. Así de radical y fuerte es la palabra. O eres frío o eres caliente. No hay tibieza, no hay neutralidad. Se es o no es. Se es luz o se es tiniebla.
Si se lee desde el versículo 6, habla, todo aquel que permanece en Él, tienes que permanecer en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto, tienes imágenes representando algo de la divinidad de Dios. No le has visto, ni le has conocido. Hijito, nadie os engañe. Y pueden seguir leyendo Hebreos 11, todo el capítulo. Pero si vemos el versículo 6, ahí habla, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si Dios es el Dios invisible y Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿cómo lo buscas? Si Él está sentado en su trono, cerca está la palabra, en tu boca, en tu corazón. No dice al lado de una imagen, de un ídolo, de una tradición humana, de hombres. Escucha su voz. El Señor te está hablando. Oye la voz de tu Señor. Porque llegará el tiempo que nadie va a escuchar su voz. Y será tarde. Ahora, si vemos el capítulo 11 que habla de la fe de Abel, de Enoc, de Abraham, de Jacob, de José, o sea, todos los patriarcas que menciona, o sea, piensen, creen que ellos tenían imágenes, que piensan que los apóstoles, Juan el Bautista, algunos de ellos tenían imágenes de Noé, de Enoc, de Abraham, les tenían altares, les ofrendaban cosas como tienen ahora, las sacaban a hombros. Es claramente que no, porque eso es tradición de pueblos paganos. Ya toda esta palabra es de arriba, sus argumentos. El que aún tenga dureza de corazón puede seguir leyendo la palabra, colocando la mira en la palabra, porque aún hay más. Y en el siguiente video vamos a hablar de la imagen de Dios. O sea, ¿cuál es la verdadera imagen de Dios?